Orientación Cristiana en el Aire. Un programa hecho para aquellos que se encuentran en dificultades. Con el pastor Víctor Manuel Buitrago. Exégesis de un pasaje difícil. Zacarías 11, del 15 al 17, es un pasaje profético que utiliza símbolos y figuras para transmitir un mensaje profundo sobre los líderes corruptos y el juicio de Dios. En el versículo 17, el profeta habla de un mal pastor y menciona que éste perderá el brazo y el ojo derecho. El texto de Zacarías 15:17 en la Reina Valera del 60 dice: me dijo Jehová, toma aún los aperos de un pastor insensato, porque he aquí yo levanto en la tierra a un pastor que no cuidará las perdidas, ni buscará la pequeña, ni curará la pierna quebrada, ni llevará la cansada a cuestas, sino que comerá la carne de la gorda y romperá sus pezuñas. Ay del pastor inútil que abandona el ganado, la espada caerá sobre su brazo y sobre su ojo derecho, su brazo se secará del todo y su ojo derecho será enteramente oscurecido. Aquí tenemos que hacer una interpretación simbólica del versículo 17. El brazo y el ojo derecho son elementos simbólicos que representan aspectos importantes del liderazgo y del poder. A continuación te voy a explicar cómo se podría interpretar cada uno de estos símbolos. El brazo derecho en las escrituras a menudo simboliza fuerza, poder y capacidad de acción. El hecho de que el brazo del mal pastor se seque significa que perderá su poder, su capacidad de gobernar y de actuar con eficacia. Se le está quitando la capacidad de ejecutar su autoridad y liderar correctamente. Esto implica que Dios va a quitarle su influencia y su fuerza, lo cual es un castigo por su maldad. El ojo derecho. El ojo suele ser un símbolo de visión, de discernimiento y sabiduría. Perder el ojo derecho indica una falta de percepción o entendimiento, una ceguera espiritual o moral. El mal pastor será incapaz de ver con claridad, ya sea en el sentido físico, pero pues sobre todo en el sentido espiritual, perdiendo así la capacidad de guiar al rebaño de una forma correcta. Aquí hay un mensaje teológico que debemos como examinar o pensar. En el contexto del pasaje, Dios está denunciando a los líderes corruptos y malos pastores que no cumplen con el deber de cuidar y guiar al pueblo. En lugar de proteger a las ovejas, las explotan y las abandonan. Por eso Dios anuncia que ellos serán castigados y perderán sus habilidades para guiar y van a perder su poder, desde luego. El juicio sobre el mal pastor implica que será debilitado, pues al perder el brazo pierde la fuerza, y cegado al perder la visión y la sabiduría. Esto muestra que la corrupción en el liderazgo no quedará impune y que Dios interviene para proteger a su pueblo, eventualmente castigando a aquellos que no cumplen con su deber. En resumen, el pasaje no debe tomarse literalmente, sino como una profecía simbólica que describe la caída y el juicio de un líder injusto que no cuida del rebaño, o sea, el pueblo, ¿no? Perdiendo así tanto su poder, es decir, el brazo, como su discernimiento, el ojo derecho. En Mateo tenemos un pasaje más o menos que nos debe llamar la atención en cuanto a esto. Mateo 18, del 7 al 9, Jesús utiliza un lenguaje muy gráfico y simbólico para transmitir un mensaje sobre la gravedad del pecado y la necesidad de evitar aquello que nos hace caer. El pasaje es Mateo 18,
7 al 9, voy a leer la Reina Valera del 60. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu ojo o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo, échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo los 2 y ser echado en el infierno de fuego. Aquí volvemos a esa interpretación simbólica de ojo, mano y pie. Al igual que en Zacarías 11:17, las referencias a partes del cuerpo, aquí en Mateo 18, del 7 al 9, no deben tomarse literalmente. Jesús usa un lenguaje hiperbólico, es decir, una exageración intencional para enfatizar la seriedad del pecado y lo que está en juego. Cada una de estas partes del cuerpo tiene un significado simbólico relacionado con nuestras acciones y con nuestros deseos. Empecemos en el ojo. El ojo es simbólicamente el órgano de la visión y el deseo. Escuchen, la visión y el deseo. Representa lo que uno mira, lo que uno codicia o anhela. Si el ojo es ocasión de pecado, puede significar que nuestros deseos, lo que miramos o codiciamos, nos llevan a apartarnos de la voluntad de Dios. Jesús está diciendo que debemos cortar de raíz cualquier deseo o tentación que nos desvíe del camino correcto, aunque sea algo que valoramos mucho. La mano. La mano simboliza la acción, lo que hacemos o ejecutamos. Si la mano es ocasión de pecado, representa las acciones o los comportamientos que nos llevan al mal. La exhortación a cortar la mano si causa tropiezo implica que debemos estar dispuestos a dejar de hacer cualquier cosa que nos conduzca al pecado, aunque nos parezca difícil y costoso. El pie es el símbolo del camino o la dirección que seguimos en la vida. Si el pie nos hace caer, puede significar que estamos caminando por un camino equivocado o persiguiendo un estilo de vida que nos aleja de Dios. La orden de cortar el pie, si nos hace caer, subraya que debemos estar dispuestos a cambiar de rumbo y alejarnos de cualquier camino que nos lleve a la destrucción espiritual. Aquí hay un mensaje central. En este pasaje, Jesús no está pidiendo literalmente que nos mutilemos físicamente. En lugar de eso, está usando un lenguaje fuerte para enfatizar la urgencia de eliminar todo lo que nos lleve al pecado o nos aleje de la vida eterna. Las imágenes del ojo, la mano y el pie representan cualquier cosa en nuestra vida. Los pensamientos, los deseos, las acciones, los caminos, que sea una tentación o motivo de tropiezos. Y todos echémoslo a un lado. El mensaje es claro. Debemos ser radicales y decididos en alejar del pecado nuestras vidas, incluso si eso significa renunciar a cosas que no son valiosas o muy queridas. El enfoque no está en el dolor físico, sino en la necesidad de purificar el corazón y vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, porque la vida eterna es más valiosa que cualquier cosa en esta vida. En resumen, Mateo 18, del 7 al 9, el ojo, la mano, el pie, simbolizan aspectos de nuestras vidas. Ya dije, deseos, acciones y caminos que pueden llevarnos al pecado. Jesús nos enseña que debemos tomar decisiones drásticas para evitar lo que nos separa de Dios, resaltando la gravedad del pecado y el valor supremo de la vida eterna. Es verdad
que leer y entender la Biblia correctamente puede parecer difícil y complicado, y esto se debe a varias razones. Yo voy a darle aquí algunas, puede ser que usted esté de acuerdo o no. Contexto histórico y cultural. La Biblia fue escrita en diferentes épocas, con diversos contextos históricos, políticos y culturales. Para un lector de hoy, un lector moderno, esto puede crear una barrera para comprender el significado original. A veces lo que tiene un sentido escrito puede ser confuso o malinterpretado sin conocer ese trasfondo. Segundo, el lenguaje y los géneros literarios. La Biblia está escrita en varios géneros literarios como narrativa, poesía, profecía, cartas, proverbios, entre otros. No todos los pasajes se interpretan de la misma manera. Por ejemplo, los salmos y las parábolas utilizan un lenguaje poético y simbólico, mientras que los relatos históricos y las cartas pueden ser un poco más directas. Tercero, las traducciones. Las traducciones de la Biblia también pueden influir en la interpretación. El hebreo, el arameo y el griego bíblicos contienen matices y significados que no siempre se capturan completamente en las traducciones. Cada versión de la Biblia tiene sus particularidades. Cuarto, la interpretación teológica. Diferentes tradiciones cristianas interpretan algunos pasajes de maneras distintas. Esto puede hacer que, dependiendo de la denominación o la corriente de pensamiento, ciertos textos se lean de forma diversa, lo cual puede generar confusión para alguien que intenta entender su correcto significado. Quinto, los temas complejos y profundos. La Biblia aborda temas complejos como la naturaleza de Dios, el pecado, la salvación, la vida después de la muerte, la moralidad y otros. Estos conceptos son profundos y muchas veces requieren reflexión, estudio y oración para ser comprendidos de manera más clara. Entonces, ¿cómo abordar la lectura de la Biblia? Una persona que no tiene instituto bíblico, que no haya un seminario, ¿cómo debe abordar la lectura de la Biblia? Mire, a pesar de las dificultades, hay formas de hacer que la lectura y la comprensión de la Biblia sean un poquito más accesibles. Primero, estudio y oración. Leer la Biblia con una actitud de humildad, pidiendo a Dios entendimiento, es clave. Muchas personas encuentran que leerla con un espíritu de oración les ayuda a percibir su mensaje con más claridad. Ore al leer la Biblia. Segundo, consultar comentarios y estudios bíblicos. Existen muchos recursos confiables, comentarios bíblicos, estudios, guías, que ayudan a explicar los contextos históricos y el significado de los textos. Tercero, entender el contexto. Antes de interpretar un pasaje, es útil saber quién lo escribió, a quién se lo escribió, en qué contexto histórico o cultural se encontraba y cuál era la situación particular que se estaba abordando. Cuarto, la lectura comunitaria. Esto es importante. Leer y estudiar la Biblia en comunidad con otras personas o en grupo de estudio bíblico puede ayudar mucho. Compartir interpretaciones y discutir el significado de los textos puede abrir nuevas perspectivas. Quinto, poco a poco. La Biblia es extensa y rica en contenido, por lo que es importante no apresurarse, leer pequeños fragmentos, reflexionar sobre ellos y tomar tiempo para entender lo que dice es una excelente práctica. Sexto, una versión comprensible. Que sí, que hay. Escoger una versión de la Biblia que sea accesible y que sea fácil de entender puede ser muy útil. Hoy tenemos, por ejemplo, la nueva versión internacional, la traducción en lenguaje actual, la palabra de Dios para todos, que están diseñadas para ser más claras
para los lectores contemporáneos. Aunque puede ser desafiante, muchos creen que la riqueza espiritual que se encuentra en la Biblia vale la pena el esfuerzo de estudiarla y profundizar su mensaje. Esto es cierto, pero no todos tienen acceso a comentarios exegéticos o estudios teológicos profundos. Pero la Biblia sigue siendo accesible y aplicable para la vida diaria de las personas del común. Aquí voy a darle algunos principios que le pueden ayudar a aplicar la vida a la vida cotidiana, inclusive sin herramientas de interpretación avanzadas, sin comentarios, sin manuales de exégesis, sin nada de eso. Primero, enfocarse en lo esencial del mensaje. Aunque yo sé que hay pasajes difíciles de entender, la Biblia tiene más mensajes claros, mensajes centrales sobre el amor, sobre el perdón, sobre la justicia, sobre la fe, sobre el comportamiento moral. Estos principios son comprensibles para cualquier persona. El amor de Dios y al prójimo, Mateo 22, 37, es el mandamiento central que el Señor Jesús nos enseña. Ahora, lo que nosotros conocemos como la regla de oro de Mateo 7, 12, que dice que hay que tratar a los demás como queremos ser tratados, esa es una guía clara para la vida diaria. El fruto del Espíritu, que nos lo menciona Gálatas 5, 22 y 23, como el amor, la paz, la paciencia, la bondad, esas son cualidades que podemos intentar practicar cada día. Al centrarse en estos valores fundamentales, cualquier persona puede encontrar inspiración en la Biblia para su vida diaria sin necesidad de profundos estudios teológicos. También leer la Biblia con una mentalidad de reflexión y de oración. Ya le mencioné lo de la oración, ¿verdad? La Biblia es un libro espiritual, por lo que acercarse a ella debe hacerse con un corazón abierto, buscando a Dios en una forma importante de entender su aplicación. Se me ocurren algunos ejemplos prácticos en este sentido, y es orar antes de leer, pedirle a Dios entendimiento y que Él sea quien te muestre cómo el texto se puede aplicar a tu vida. Meditar en pequeños pasajes, es decir, no se trata de leer grandes secciones de una vez. A menudo un solo versículo puede ser suficiente para reflexionar y aplicar en el día a día. Preguntarte cómo puedes vivirlo. Después de leer, pregúntate, ¿cómo puedo aplicar este principio hoy a mi vida? Esto hace que la palabra de Dios se convierta en una acción concreta. Tercero, buscar los ejemplos de vida. La Biblia está llena de historias de personas comunes que enfrentaron desafíos y aprendieron a depender de Dios. Ejemplos, por ejemplo, voy a citarle algunos, como José, que está en Génesis 37 en adelante, que enfrentó traiciones, dificultades, pero siempre mostró integridad y fe. Ruth nos muestra la lealtad, el trabajo duro, la confianza en Dios, incluso en tiempos difíciles. David, el rey David, escribió muchos salmos. David, que a pesar de sus errores mostró arrepentimiento y dependencia de Dios. Podemos aprender lecciones de sus vidas y aplicarlas a nuestras propias situaciones, como ser perseverantes en la dificultad, mantener la fe en Dios o pedir perdón cuando cometemos pecados, errores. Cuarto, observar las enseñanzas éticas. Esto es muy importante, no se necesita mucho estudio para esto. Muchos pasajes de la Biblia contienen instrucciones claras y prácticas sobre cómo comportarnos en la vida diaria. Por ejemplo, Efesios 4, 25 al 32 nos enseña a decir la verdad, a
a no guardar rencor, a ser bondadosos y a perdonar. Colosenses capítulo 3, del 12 al 17, habla sobre la humildad, la paciencia y la importancia de vivir con amor y paz. Son principios prácticos que pueden aplicarse a las relaciones personales, al trabajo, a la familia, al día a día. En quinto lugar, aplicar el principio de haz lo que sabes. Haz lo que sabes. Incluso sin comprender cada detalle o contexto de todos los pasajes bíblicos, la mayoría de las personas pueden aplicar lo que ya entienden. Si entiendes que Dios valora la honestidad, practica la honestidad en tu vida diaria, sé honesto cada día. Si ves que Dios llama a la compasión, sencillo, sé compasivo con quienes te rodean. Si entiendes y comprendes que Dios pide que seamos humildes, practica la humildad en tus relaciones interpersonales en el día a día. No necesitas comprender toda la Biblia para vivir conforme a lo que ya sabes. A menudo, las aplicaciones más importantes y transformadoras son simples, sencillas. Sexto, vivir el Evangelio de forma relacional. Jesús nos enseña que la vida cristiana es, ante todo, relacional. Se trata de amar a Dios y a los demás. La Biblia nos da herramientas prácticas para mejorar nuestras relaciones. El perdón. Mateo 6, 14 y 15 es tremendo. Aplicar el perdón en nuestras relaciones diarias nos libera de la amargura. El servicio, buscar cómo servir a los demás en lugar de enfocarnos en nuestras propias necesidades. Hay otros que quizás necesitan más que nosotros. La humildad y la empatía. Filipenses 2. Ver a los demás como superiores a nosotros y buscar su bienestar. Al aplicar estos principios, las personas pueden reflejar el amor de Cristo en su vida diaria, lo cual va a transformar su entorno. Séptimo consejo, recomendación: ser paciente y persistente. La comprensión de la Biblia y su aplicación es un proceso. A medida que lees y meditas, su significado se profundiza con el tiempo. No es necesario entender todo de una vez. La clave es ser persistente y abrirse a la enseñanza gradual del Espíritu Santo. Con el tiempo, lo que hoy puede parecer complicado puede volverse más claro más adelante. Mire, en resumen, una persona del común puede aplicar la Biblia a su vida cotidiana centrándose en los principios esenciales de amor, fe, justicia, moralidad que están claramente expresados en muchos de los pasajes de la Biblia. Al acercarse a la Biblia con un corazón abierto, reflexionando sobre pequeños fragmentos y viviendo los principios que ya se entienden, cualquiera puede encontrar cómo vivir de manera que refleje las enseñanzas de Dios. Espero que esta meditación le ayude a entender un poquito más esos pasajes difíciles, pero cómo aplicarlos a nuestra vida y no asustarnos ante que yo no tengo un libro de exégesis, que no tengo un libro de hermenéutica, que no he ido al seminario bíblico. No importa, con solo leer la Biblia con un espíritu de deseo de que Dios me hable a través de su palabra será suficiente. Espero que esto le ayude en algo en su vida. Dios le bendiga y deseo que Dios cada día le bendiga más y más. Hasta la próxima. Gracias por vernos. Déjenos su huella suscribiéndose y comentando. No olvide campanita y compartir. Dios le bendiga.